Ya. Muy bien, bienvenidos a otro episodio de Química a la Fácil con Fabio Vázquez. Y hoy vamos a ver primero qué es un protón, qué es un neutrón y qué es un electrón. Y toda esta clase de hoy la vamos a ver en base a la molécula de agua y sus átomos. Bueno, empezaremos. ¿Qué es un neutrón? Un neutrón es el pegamento de la molécula. O sea, siempre que yo ocupe un protón para poder poner otro protón, necesito poner un neutrón entre ellos para que se puedan pegar, si no, no va a funcionar. Y él no tiene carga. El protón tiene carga positiva y él es el que identifica de qué elemento estamos hablando. Si tiene un protón es el hidrógeno, si tiene dos protones es el helio, si tiene 8 es el oxígeno y así. Y el electrón tiene carga negativa. El electrón nada más está en órbitas alrededor del núcleo. Y bueno, aquí podemos ver, si este fuera un protón, para yo poder pegar otro protón, necesitaría que interviniera un neutrón, que es este, entre ellos para que se pueda pegar. Y si quisiera poner otro, necesitaría otro pegamento, así le vamos a llamar, para que se pegue la molécula. Y el electrón va a estar solo volando así, en las órbitas que hay. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el número atómico. El número atómico en la tabla periódica lo indica siempre el protón. El número de protones que hay en el átomo es el número atómico que va a tener. Si es el número 1 en la tabla periódica, tiene un protón. Si es el número 2, tiene dos protones y así consecutivamente. La masa atómica. La masa atómica le indica la suma de el protón más el neutrón. Entonces, si tiene 3 protones y 2 neutrones, entonces eso nos va a dar la suma, nos va a dar cuál es su masa atómica. Ahora vamos a hablar de el mol. Esto suena un poco difícil, pero no está tan difícil. Primero vamos a empezar con lo que acabamos de ver ahorita, que es la masa atómica. Ahorita lo vamos a hacer con el hidrógeno. El hidrógeno pesa 1 UMA, que es la medida que se usa para medir los átomos. Pesa 1 UMA. Y si ese 1 que pesa lo convertimos a gramos, 1 gramo de hidrógeno, este gramo de hidrógeno va a tener 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno en ese gramo de hidrógeno. Y en el oxígeno pesa 18 UMA. Si lo convertimos a gramos, 18 gramos, esto va a tener 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno en esos 18 gramos de oxígeno. Y el 6.023 por 10 a la 23 es una constante que inventó Avogadro. Entonces esa es una constante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos y los compuestos. Bueno, los elementos es cuando solo está el elemento solo. O sea, aquí el hidrógeno solito es un elemento. El hidrógeno molecular es otro. El oxígeno es otro, pero solo está ese. Y cuando se les llaman compuestos es cuando cuando son dos o más elementos diferentes. Entonces cuando está el H2O, que es este es un compuesto porque tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces tiene dos elementos diferentes. El HCl es un compuesto igual porque tiene un H y un C y un cloro. Entonces son dos elementos distintos. Muy bien, ya casi terminamos. Ahora vamos a hablar sobre qué es una mezcla heterogénea y homogénea. Una mezcla heterogénea es cuando dos o más sustancias no se mezclan químicamente y cuando están en la mezcla todavía se pueden ver sus diferentes compuestos. Como en este ejemplo, el agua y el aceite es una mezcla heterogénea porque si las mezclas todavía se va a ver cuál es el aceite y cuál es el agua y nunca se van a mezclar químicamente. Siempre van a seguir siendo solamente agua y solamente aceite. Aquí, y eso es una heterogénea. Y homogénea. Una mezcla heterogénea es cuando los elementos se agrupan uniformemente. Por ejemplo, en el caso del
la leche con chocolate, todo se hace uno, se hace leche con chocolate. Entonces su composición química cambia porque todo se junta. Y esta es la diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. Y en la homogénea no se pueden distinguir los elementos que hay adentro. O sea, si tú mezclas leche con chocolate, no vas a ver la cucharada que le echaste de chocolate, ya lo vas a ver todo junto. Muy bien, ya este es el último tema. Vamos a hablar sobre las moléculas no polares y las polares. El objetivo de saber si es no polar o polar generalmente es para saber si la mezcla que va a hacer con el elemento que se va a mezclar va a ser homogéneo o heterogéneo. Bueno, una molécula no polar es cuando solo tiene un polo, ya sea negativo como aquí, o un polo positivo. En la molécula de agua, si lo dejamos así, HO, esta va a ser una molécula no polar, ya que solo va a tener un polo, ya sea positivo o negativo, dependiendo. Pero ya si juntamos H2O, se hace una molécula polar. Y una molécula polar es cuando tiene un polo positivo y un polo negativo. Y esto hace que se pueda mezclar. Por eso el agua es el solvente universal. Entonces, pues esto es lo que lo diferencia. Las moléculas polares tienen dos polos, positivo y negativo, y son solo con el agua. Y las no polares solo tienen un polo y no se mezclan con el agua, como en el caso del aceite, que es una molécula no polar y no se mezcla con el agua. Y bueno, hemos terminado. Muchas gracias.